Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, apóstoles. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traemos el episodio número 4 de la tercera temporada. Y bueno, en este caso vamos a hablar un poco del pecado y de qué hacer cuando caemos en la tentación del pecado. Con nosotros nos acompaña Brian. Brian es un catequista del Reino Christi. Y bueno, Brian, cuéntanos cómo te sientes de estar aquí en esta noche. Hola, la verdad es que me siento muy complacido de poder estar acompañando acá y bueno, de poder contribuir para este tema del que vamos a conversar. Bueno, de verdad que aprecio bastante que hayas venido. Y bueno, me gustaría empezar de una vez ¿Sí? preguntándote, para ti, ¿qué es el caer en pecado? O sea, ¿qué definirías caer en el pecado como tal? ¿Qué significa? Yo creo que es un distanciamiento que tú puedes tomar con Dios a nivel de cuando tú tienes una relación con tu familia o con tu pareja, una falta de respeto ocasiona un quiebre, digamos, en la relación o una molestia. Entonces, para mí caer en pecado es causar una molestia o faltarle respeto a Dios. Sí, he escuchado que muchas personas le dicen tipo darle la espalda a Dios. Si no, caer en pecado es como darle la espalda a Dios porque, o sea, Dios te está dando todo y tú le das la espalda de una forma que malagradecida, por así decirlo. Sí, muchas veces caes en pecado sin tener noción realmente de que estás cometiendo un pecado grave. Y quizás allí el beneficio de la inocencia te puede solventar un poco. Sin embargo, cuando tú conscientemente caes en pecado, o sea, te preparas, previamente lo estás pensando, Ok, claramente sí, es darle la espalda a Dios de alguna u otra forma. ok. Ahora, ¿cómo dirías tú que debería ser la perspectiva del caer en pecado? Es decir, ¿sientes que debería verse como algo cotidiano, como algo normal, como algo que hay que sufrir, como que algo que hay que reconsiderar de una vez? O sea, debería ser algo como que, no, el pecado es feo siempre. ¿Cómo debemos ver esta acción de caer en el pecado? Yo creo que influye mucho la relación que tú tengas con Dios y el por qué tú no quieres pecar. Tú puedes querer no pecar por amor a Dios o puedes no quieres pecar por miedo a Ok, lo que implica pecar, o sea, que las consecuencias del pecado. Y esto no se debería ver como algo cotidiano, porque si lo vemos como algo cotidiano, caemos en el peco y, o sea, cada ok, vez el mismo pecado. Entonces entender que en mi naturaleza humana puedo ser pecador, puedo caerme, puedo cometer fallas. Sin embargo, entender que a pesar de esa naturaleza, puedo ser mejor que eso y no necesito constantemente estar en un pecado recurrente. La idea es no recurrir en un pecado. Es natural pecar, pero de ahí a insistir, insistir, insistir en el mismo pecado, y ahí sí, pues ok. hay que replantearse Claro, las yo siento cosas. que está en nuestra naturaleza el pecar, pero creo que no hay que tenerlo como una excusa. Tipo, Totalmente, claro. o sea, si te excusas en que, bueno, porque soy humano, porque soy hombre, porque soy mujer, porque soy tal cosa, realmente nunca vas a salir de ese ciclo del pecado, o es muy complicado salir por lo menos. No, claro, cuando yo digo entender la naturaleza humana, yo me refiero o sea, saber que tenemos esa tendencia a pecar y que hay que resolverlo, o sea, no hay que buscar qué hacer con eso. Nuestra naturaleza va a estar y entenderlo nos hace buscar ser mejores que eso. Yo creo que eso sería una muy buena manera de evitar pecar, entender nuestra naturaleza, pero buscar ser y trascender más allá de esa condición. Ok, sabes que mucha gente cuando peca, pues sienten que hicieron un mal muy, muy grave. Claro, como tú estás diciendo, algunos que no saben, pero ya cuando lo saben y ya lo han, digamos que mentalizado previamente, sienten como que, "Nah, ahora esto estuvo horrible", caen como que en un ciclo también de sufrimiento, por así decirlo, espiritual y psicológico inclusive. O sea, ¿qué opinas de esos casos? Bueno, es que es lo que te digo, todo depende del amor que tú le tengas a Dios a nivel y del por qué no quieres pecar. Porque si tú no quieres pecar por amor a Dios y lo ofendes,
Bueno, a ti te duele cuando haces daño. Claro, Tú sabes que le estás haciendo daño a Dios. entiendes lo que realmente estás haciendo. Entiendes lo que realmente estás haciendo y todo depende del contexto en el cual tú lleves a cabo ese pecado. Puede ser un pecado como quizás, no sé, el pecado de la gula, Ujú, ¿verdad? Como también puede ser de repente reincidir en el pecado de la lujuria. Entonces, yo creo que la conciencia y esa voz interior de Dios te dice y te lleva al cómo tú también te puedes sentir. claro, Yo creo que es necesario sentirnos mal cuando pecamos. O sea, no, si tú te sientes bien por pecar, tienes un problema a nivel claro. de No, claro, cristianidad, ¿no? sentirse bien por pecar ya sería algo, Es digamos, maldad, maldad, es básicamente. maldad, claro, Pero también siento que debe haber un límite porque, por ejemplo, es, hay que sentir remordimiento, sí, es remordimiento, sí. pero no es como que hay que decir, no, o sea, Dios, no sirvo para nada, o Dios, no, no soy tu siervo, Dios, no, o sea, no me vas a perdonar nunca por lo que acabo de hacer. Entonces, una vez leí, por ejemplo, ahora que mencionaste lo de la lujuria o la gula, que el demonio no te sacará en pecado para que seas lujurioso, por ejemplo, Claro, porque cuando tú cometes un pecado, caes en el remordimiento y después le pides perdón a Dios, claro. sino que el demonio quiere que caigas en ese pecado para que te alejes de Dios. Realmente eso es lo que Él quiere, que digas, no sirvo para nada, o este pecado ya lo he cometido muchas veces y Dios no me va a perdonar, etcétera, etcétera. Por eso precisamente es lo que decíamos al principio, pecar es alejarte de Dios, es como una falta de quizás de respeto, ¿verdad? Y como tú dices, darle la espalda. Entonces, el demonio pone las tentaciones y las tentaciones son la gula, la lujuria, pero su meta final es que tú te sientas mal y que tú no recuperes esa confianza y esa tranquilidad que tenías cuando estabas en Exacto. gracia. Lo bonito de ser cristiano y lo bonito de ser católico, de ser cristiano católico, es que nosotros creemos en la misericordia de Dios y esto lo digo, o sea, para que las personas muchas veces piensan, no, yo no soy digno de hacer tal cosa, yo no soy digno de ir a la iglesia, yo no soy digno de misionar, yo no soy digno de comulgar, pero nos podemos hacer dignos porque Dios nos da esa oportunidad de santificarnos. Y cuando tú pides perdón, Ujú, cuando tú pasas por la confesión, Dios se le olvida lo que tú hiciste, por muy grave que esto sea. exacto. Somos nosotros los que nos flagelamos Sí, y el demonio quiere eso. exacto. Quiere que digamos, no, ahora no, no me voy a confesar porque ya el Padre ha escuchado muchas Qué veces mis pecados, qué pena. pena, Sí, o sí. que ahora O ir como otra que vez para otra vez decir allá. lo Entonces mismo, sí, pero justamente eso es lo que el demonio quiere y lo que Dios no quiere de lo que nosotros, Dios no sino quiere, que nos claro. levantemos y que lo sigamos amando y entender que realmente Dios nos va a amar eh, sin importar lo que hagamos. O sea, eso está claro. Sí, Puede que sí, hagamos cosas malas, muy malas inclusive, sí. pero Dios jamás nos va a dejar de amar. Em, entonces sí. Ahora, con respecto, por ejemplo, a las penitencias, sabes que se oye mucho las penitencias después de haber pecado. Ujú. Se supone que una penitencia es un castigo, por así Ok. decirlo, pero sientes que siempre que uno peque debe de haber algún tipo de penitencia, algún tipo de castigo. Yo creo que debe haber un sentido en la persona de buscar el perdón. Y la penitencia ya es como quizás el método Ujú, o la forma en la que tú puedas sanar, porque es lo que te decía anteriormente, o sea, Dios te perdona y Dios se le olvida lo que tú hiciste, pero nosotros nos seguimos lamentando. Y muchas veces esa penitencia sirve para sentir que uno puede resarcir ese pecado, que uno puede reconciliarse consigo mismo, porque ya con Dios, al pedirle perdón, te perdonó, te reconciliaste con Dios. Entonces yo creo que esa penitencia puede ser un medio para obtener ese perdón. Muchas veces hay personas que se flagelan y tal y toda esta cosa, pero la idea es que veamos la penitencia como un medio o como una posibilidad de resarcir mi error y de reconciliarme y de santificarme. sí, exacto, lo que estábamos hablando antes. Cuando no te sientes digno, Ujú. los castigos que te impones a ti mismo no son los correctos a veces. No, claro. Porque, por ejemplo, tú dices, no, no, pequé. Bueno, voy a dejar de hacer esto que me gusta, o tal, no me siento digno, bueno, no voy a acompañar a mis amigos hoy, lo que sea,
pero Dios no quiere que tú dejes de hacer cosas que amas, que son positivas, o que dejes de hacer cosas que te pudiesen acercar a Él. Realmente te claro, tienes que preguntar, tipo, ¿esto que voy a hacer o voy a dejar de hacer, me acerca o no me acerca a Dios? Claro, yo siento que también la penitencia que te propongas, en caso que te lo propongas, tiene que ser algo que te acerque a Dios. totalmente, Tipo, claro. si te vas a sentir mal, ok, aprovéchalo de cierta forma para acercarte a Dios, no para alejarte. Tipo, di, bueno, ahora, ahora, perdí la racha, pero hoy voy a hacer un rosario con mi familia, hoy voy a ir a misa y llegar temprano, cosas de ese estilo. Sí, yo creo que es tener a Dios presente. Lo que ayuda de verdad es tener a Dios presente. Pero mientras nosotros no entendamos que Dios es misericordioso y que Dios nos perdona, no vamos a poder avanzar por más penitencias que nos pongamos, porque realmente lo que nosotros tenemos que entender y nuestro sentido de vida es que Cristo murió en la cruz por nosotros y que nuestros pecados ahí fueron sanados. Ahí fueron sanados nuestros errores, ahí fueron sanados todas nuestras culpas. Entonces, cuando nosotros buscamos esa cruz y buscamos acercarnos a Dios, es cuando obtenemos ese real perdón, ese verdadero perdón y esa satisfacción o digamos esa tranquilidad de que ya no estamos fuera de gracia. No podemos quedarnos allí porque es lo que el diablo precisamente quiere, que Claro, es que no, yo pequé y bueno, no quiero hacer esto o no quiero ir a misa, no soy digno o sí, me voy a privar de esto, cuando te estás privando quizás de algo que te acerca a Dios. sí. Y no sé si has escuchado que mientras más alto estés, como que más dura es la caída. O sea, Sí, muchas veces claro. cuando tenemos mucho tiempo en vida de gracia o estamos en un buen momento espiritual, es como que, nah, bueno, si soy tonto, hice esta tontería y caí en el pecado y bueno, Y ahí te golpeas más fuerte. sí, Y la verdad es que no debería, o sea, no debería ser el caso porque yo entiendo que te duela, sí, yo entiendo que te moleste, porque obviamente nadie quiere herir a un ser querido, como en este caso nosotros amamos a Dios y no queremos herirlo, pero o sea, estás alto y tropezaste, pero tienes que volver a esa altura, o sea, no exacto. permitas que vuelvas al suelo, porque fíjate, Cristo sabía a lo que iba. Y él se cayó 3 veces y él podía, o sea, él podía morirse Ese es en un el muy buen camino. ejemplo, exacto. Él podía literal en su condición humana y en su condición de Dios, o sea, yo no, mira, yo no aguanto esto, yo me voy, en esta tercera caída, M- aquí me voy a quedar. Mil cosas pudo haber hecho. Mil cosas pudo haber hecho, o en su condición de Dios, quitarse esa cruz y, o sea, y ya. Sí, Pero él decidió llegar hasta el final y morir por nuestros pecados. Entonces, si nosotros estamos en un estado de gracia altísimo y estamos muy bien y bueno, misionamos y estamos cumpliendo nuestros mandamientos y vamos a misa, porque eso es muy importante, ir a misa, comulgar, eh, no permitamos que una caída nos aleje por completo de toda esa gracia que veníamos construyendo, porque la gracia cuesta mucho construirla. Pero entonces, por un pecado, vamos a dejar que todo se derrumbe. correcto. Ojo, Es difícil, ojo, claro, es difícil. no estoy diciendo que no nos sintamos mal por pecar, pero no permitamos que ese sea nuestro final. O sea, no podemos dejar que pecamos y, o sea, ya, se Y acabó. ya, sí. Tampoco caer en el pensamiento de, bueno, soy humano, voy a seguir pecando, o voy a pecar porque Dios me va a perdonar. Creo que es una de las peores cosas que también podemos Es hacer, de las peores cosas que puedes hacer, abusar de la misericordia de abusar de la Dios. misericordia de Sí, Dios. sí, la misericordia de Dios es infinita, pero tiene límites cuando queremos abusar de ella. O sea, Dios lo sabe todo, Dios Sí, está al pendiente de todo, entonces creo que Él sabe las intenciones de nuestro corazón y nosotros tenemos que de verdad entender que buscarlo a Él es buscarlo con las mejores intenciones sí. posibles. De hecho, se habla en la Biblia del pecado imperdonable, que muchos se refieren al abuso de la misericordia de Dios. Pero bueno, ese ya es otro tema, que si les gusta, bueno, podemos hacerlo en otro momento. Claro, podemos hablar de eso luego. De hecho, del pecado, o sea, ahora estamos hablando de caer y de cómo levantarnos, pero del pecado se pueden hablar mil y un cosas realmente. Sí, es que el pecado Se es le un puede tema, sacar el, muchos el temas. pecado es un tema muy extenso porque realmente, y lo he hablado mucho en dirección espiritual, o sea, para tú entender el pecado es cómo está tu conciencia con respecto a tus acciones. Y
está chimbo que obviamente tu conciencia esté tranquila si sabes que estás pecando, porque exacto, hay mucha información y cuando tú tienes esa información, tú tienes que saber lo que estás haciendo, ¿sí? Pero, o sea, cuando digo la conciencia es porque tú te puedes sentir muy mal porque te comiste una torta que estaba en la nevera y era de tu hermano, pero también puedes no sentirte mal y eso es lamentable cuando de repente quizás estás siendo infiel a tu pareja o, eh, bueno, infinidad de cosas que pueden hacer. Por eso digo que el tema del claro, pecado es muy extenso, o sea, es muy extenso. porque están los pecados veniales y están los pecados mortales, entonces también Correcto, los pecados exacto. capitales, todo eso. Eso también puede ser otro tema. Puede ser otro tema que Entonces, podemos claro, hablar. estamos hablando de que todos los pecados en general te quitan la vida de gracia, pero es un poquito más complicado que eso. Sí, o sea, el problema con los pecados simples y con normalizarlos es que los pecados simples de alguna u otra forma van llevando a los pecados Exacto, graves. Y la idea es nosotros mantenernos en la medida de lo posible en el estado de gracia. Mientras estemos vivos, tenemos oportunidad. exacto. Y también, como tú dices, no dar las cosas por sentado y no decir, bueno, simplemente porque es pequeño lo va a seguir haciendo. Porque, por ejemplo, tener un poquito de lujuria ah, te puede llevar en algún momento a ver pornografía, por ejemplo. O, Sí, totalmente. entonces, bueno, pero ya hablando más que todo en cuanto a la oración, Ok. ¿en qué momento sientes que hay que buscar la oración después de haber pecado? ¿Sientes que es mejor hacerlo de una vez o como que tomarte un tiempo para enfriar la cabeza y hacerlo después? Yo creo que la oración es un tema muy de cada quien, Ok, pero por lo menos en mi caso, y es lo que yo le recomiendo siempre a todo el que puedo, la oración tiene que ser constante. Y la oración no tiene que ser necesariamente voy a rezar, voy a sentarme y voy a rezar o voy a apartarme de todo y voy ok, a orar para hablar con Dios. Yo creo que la oración para mí, que me formé en un grupo de oración, es encomendarte a Dios en tus acciones. O sea, que en todo lo que tú hagas tengas presente a Dios. Y si hablamos de buscar la oración después de pecar, yo creo que tiene que ser inmediato. O sea, si pequé, obviamente me tengo que tomar mi tiempo para reflexionar y entender o sea, si de verdad pequé o no pequé, porque bueno, esto muchas veces también puede ser confuso, sí. pero si tú entiendes que pecaste a raíz de, bueno, toda la información que hay, los 10 mandamientos, los siete Claro, pero pecados por eso capitales, también te tienes que formar y también creo que una vez que lo concientices, tipo, hacer esa oración que tú dices, ¿verdad? claro. O sea, la oración tiene que ser inmediata. O sea, para mí la oración tiene que ser inmediata. Y como te digo, no necesitas apartarte, pero sí, Dios, yo entiendo, o sea, tú puedes hablar con Dios desde tu mente. Entonces, Dios, entiendo que acabo de hacer tal cosa, de Ujú. verdad, o sea, perdóname y ya luego, lo más pronto que tú puedas, ir a confesarte. Sí, siento que suena muy trillado y una clase muy tipo de abuelito, pero ¿para qué hacer lo que puedes hacer ahorita mañana? O sea, si puedes hacerlo ahorita de una vez, Sí, hazlo de una vez, si ¿no? Y puedes. que nosotros a veces no entendemos lo efímera que puede ser nuestra vida terrena. Pero realmente, o sea, yo puedo salir ahorita y me puede caer un coco, entonces me puedo morir. Y puede pasar cualquier cosa, un accidente automovilístico, puede pasar que te caiga un rayo, que te caiga un Sí, árbol, que te chocaste con una puerta y bueno, y no aguantaste, o puedes tener una muerte súbita, o sea, puede pasar cualquier cosa. Y entender la muerte como un medio para nuestro encuentro con Dios puede hacer que nosotros sepamos, mira, me tengo que confesar porque pequé. Ok, yo pequé, correcto. yo peco hoy, ¿verdad? Y bueno, ya es tarde, no, o sea, quizás no hay una iglesia abierta, pero mañana, si Dios me da la oportunidad de amanecer vivo, debería confesarme. Sí, Eso es lo que tenemos que buscar. No todo el mundo lo hace porque esto es un camino que se va construyendo, pero en la medida que entendamos estas cosas básicas, como que la vida es muy corta, y que la muerte es una posibilidad de, ya sea encontrarnos con Dios o no, es lo que nos tiene que porque hacer sí, pensar es cómo difícil actuamos. decirlo, pero es una realidad, Sí, efectivamente. sí. Y No muchas veces no lo queremos aceptar, por eso muy poco se habla de estas cosas, o sí, sea, pero la verdad es que es sí, algo que tenemos que tener sí, presente. el no tenerlo presente muchas veces lleva a eso, a decir, bueno, mi vida voy a durar 20 años más y en algún momento me reconcilio con Dios y me confieso 3 meses, 5 meses, lo que sea, Sí, pero no sabemos. También siento que muchas personas no hacen la oración inmediata como tú dices, que claro, también estoy de acuerdo, porque sienten que es hipócrita, tipo, hablar con Dios de una vez claro, apenas totalmente. pecaste. Sí, Pero creo que Dios, o sea, Dios está ahí, o sea, nosotros, Dios está lo que pasa es ahí. que
nosotros queremos tratar a Dios como si ofendimos a nuestra mamá, ofendimos a nuestro papá, que tienen orgullo válido Sí, o sea, no válido, sino natural en su condición de humanos, pero Dios no tiene ese orgullo. O sea, nosotros podemos hablar con Dios inmediatamente, pecamos, inmediatamente yo hice tal cosa, inmediatamente puedo hablar con Dios. sí, él no va a decir tipo, no, ahora Brian, otra vez tú, Otra vez tú, chamo. no, o sea, y de hecho es lo que te digo, si tú ya estás en gracia, a Dios se le olvidó todo lo que tú hiciste anteriormente. Pregúntale, o sea, tú Sí, te confiesas hoy y al día siguiente le preguntas a Dios y o sea, Él te es va a una decir, no absolución me completa, acuerdo, es una exacto. absolución completa. O sea, Dios te restaura. Tú no eres esa, a mí me parece muy trillado eso de lo de la manzana y lo en muchas actividades, porque, o sea, te dan a entender que por tu pecar te convertiste en una manzana podrida que no puede ser regenerada. Y la verdad es que no. O sea, Dios te da esa oportunidad de ser esa manzana bonita y rojita que está en el árbol Exacto. a través de la santificación. O sea, Sí, ¿y cómo es la santificación? Bueno, entender que pequé, confesarme y tratar de mantener en la sí. medida de lo posible el estado de gracia. Siento que es una buena metáfora o una buena imagen porque lo que pensamos nosotros en nuestra naturaleza es como que, bueno, se cayó la manzana, se pudrió y ya, Y ya no hay manera. pero no, o sea, la forma en la que lo ve Dios y la forma en la que realmente es como si la manzana volviese a subir al árbol y estuviese perfecta, cosa que para nosotros es Exacto. difícil imaginarlo. No lo comprendemos en nuestra mentalidad humana, pero ese es el detalle. O sea, nosotros no podemos comprender totalmente a Dios porque Dios es ajeno a todo lo que nosotros podemos concebir como humanos. Entonces, por eso siempre hago mención de lo de la manzana, porque muchas veces nos quedamos en que somos esa manzana podrida, en que hicimos ese mal y Dios, y ahora como no queremos mirar a Dios a la cara porque nos da pena. Es como si hubiésemos ofendido a nuestros papás, o sea, no los queremos mirar, pero así como nuestros padres pueden tener mucha paciencia y también entendernos, imagínate cuánta paciencia y cuánta misericordia va ¿Y a tener cuánto Dios amor? y cuánto amor, con Exacto. cuánto amor nos mira Dios, que nos perdona y que nos entregó a su único Hijo en una cruz como medio para sanar esas Sí, heridas y esos pecados que nosotros traemos. exacto. La sanación, el perdón están ahí. Es cuestión de nosotros también poner de nuestra parte, de cierta forma. Sí, yo siempre digo, lo primero es entenderlo. Es entender que Dios nos perdona y que Dios sana. Entender que Dios perdona y Dios sana nos hace entender luego que podemos pedirle perdón cuando caemos. Ojo, no es que vamos a buscar caer y bueno, te pido perdón y ay, sí, Dios perdóname, no. Es Claro. de cuando de verdad, mira, o sea, fuimos vencidos por la tentación. Si Sí, yo fui vencido por la tentación, mi deber ser es bueno, Dios, o sea, de pana, discúlpame, perdóname, yo no quería, sí. o Ayúdame a ser quizás sí, mejor. quizás sí quería, pero es lo que te digo, ayúdame a ser mejor. Eso es muy Sí, importante. Ayúdame, santifícame. Pedirle a Dios sin ningún tipo de dudas y sin ningún tipo de problema, Dios, ayúdame, Dios, ayúdame a ser mejor, Dios, enséñame a ser mejor cristiano, para agradarte más. Nuestra meta tiene que ser agradar a Dios. Muchas veces nos enfrascamos en las metas terrenas que sí son necesarias, o sea, graduarte, casarte, tener tu carro, tener tu casa, totalmente válido, pero al final todo eso se va a quedar aquí. Y cuando tú mueres, los que quedaron vivos se van a acordar, bueno, sí, el ingeniero Alejandro o el sacerdote tal, sí, pero ¿qué pero tanto cuando puede llegas a durar Dios, eso? exacto, cuando le llegas a Dios, ahí es donde realmente importa lo que tú hiciste en la vida. Sí. Aparte de la oración y la confesión, ¿sientes que hay otra herramienta que se pudiese usar al momento de caer en pecado? Tipo, no sé, dirección espiritual, leer la Biblia, rezar el rosario, no sé. Cuéntame, Yo creo ¿qué que otra to- cosa pudiésemos yo creo que aplicar? todas son válidas en la medida que tú sientas que te acercan a Dios. Ok, Pero algo que es fundamental, aparte de la oración y la confesión, es la comunión. O sea, tú tienes que ver la confesión como la posibilidad de comulgar, porque la comunión es el conmemorar la sí. pasión, muerte y resurrección de Jesús, Y ese que, sacrificio que él hizo por nosotros, y Dios nos hace dignos a sí, través de la y es confesión. una dicha, o sea, hay una Y es dicha una que hay dicha, que esperar y que hay que intentar lograr, de cierta forma. claro, totalmente. Y, o sea, nosotros cuando nos alejamos y no, yo no quiero nada porque me siento mal, porque, bueno, te ofendí, Dios.
O sea, voy a dejar de comer en la mesa donde está comiendo Dios conmigo, donde Él se sacrificó por mí, donde Él hizo algo que ya tiene más de 2000 años, o bueno, pues, legalmente serían menos, pero este, un sacrificio por mí, por ti, por todos nosotros. Entonces, ¿cómo no aprovechar ese regalo, que es el regalo más grande? Y la gente, y a veces pasa que en uno también, uno no lo comprende del todo y damos eso como que cualquier cosa. Sí, Pero la comunión es realmente un medio que te ayuda a mantenerte en vida de gracia. Esa sed o esa hambre de comunión, de comulgar, de estar siempre en la mesa con Dios y de ser digno de todos los domingos y de todas las veces que vayas a misa, poder comulgar te hace decir, mira, yo definitivamente voy a evitar pecar. Podemos caer en cualquier momento. O sea, eso es parte de la naturaleza humana, lo venimos hablando desde el principio. Pero que yo me caiga no significa que me voy a quedar en el suelo. Si yo choco mi carro no significa que no lo voy a arreglar. Si me hice una herida, no significa que no voy a buscar ponerme algo para sanar, tomarme algo para buscar sanar, para no sentir ese dolor. Entonces, no nos quedemos con ese dolor del pecado y Dios es la solución. Dios nos da todos los medios para tener esa solución. Y como tú bien lo dices, aparte de la comunión constante y la confesión, por supuesto, cuando caes en pecado, es vida de oración, vida de gracia, comunión y todo lo que te pueda ayudar. Por ejemplo, puede ser el rosario, puede ser un examen de conciencia un tal vez. examen de conciencia constante porque muchas veces creemos que no estamos pecando, pero si Exacto, hacemos, por eso. eso también es feo, es grave. Pero si hacemos ese examen de conciencia y, bueno, sí, o sea, tal día yo hice esto y de verdad que eso sí Exacto. no está bien. Entonces es nosotros mismos buscar eh, qué son las cosas que le agradan a Dios y qué son las cosas que no le agradan a Dios. La conciencia habla, la conciencia habla, o sea, tú puedes pensar, bueno, si yo estoy, por ejemplo, soltero, ¿verdad? Estar soltero me da derecho a salir con varias personas. Si yo, por ejemplo, me prohíben comer dulce, o sea, uno tiene que cuidarse, que buscar no hacerse daño y la conciencia habla. O sea, cuando digo, quizás lo del dulce es un ejemplo muy tonto, pero uno peca también cuando se hace daño a sí mismo. O sea, si tú, por ejemplo, tu doctor te receta que no puedes tomar esto y tú llegas y lo Sí. tomas, eso también es pecado. Entonces, ahí es donde la conciencia quizás empieza a jugar un rol fundamental. Y obviamente la conciencia es Dios. La conciencia es esa voz de Dios que te dice, mira, ¿estás seguro? O mira, esto no está bien. Entonces es saber escuchar y saber cómo cuando Dios te está hablando para evitar caer en pecado y a veces de formas tontas. Ok. ¿Hay alguna otra cosa que te gustaría comentar referente al tema antes de que terminemos? Cónchale, lo único que yo puedo decir es eh, que no es el final. O sea, que mientras estemos vivos, tenemos oportunidad. Ok, Mientras, o sea, mientras yo esté sano, mientras yo esté bien, yo tengo una oportunidad de resarcir mis pecados y entender que si ya yo confesé un pecado, lo puedo volver a confesar si me hace sentir mal, pero Dios ya me perdonó. Entonces le estaría contando a Dios algo que ya él se olvidó de sí, eso. Entonces, tratemos de no ser tan crueles con nosotros mismos cuando pecamos, porque sí, yo entiendo que es difícil ofender a Dios, pero no, eso no tiene que ser un motivo para no querer verlo a la cara. O sea, entonces, o yo sea, creo que yo diría que veamos el pecar no como una oportunidad de alejarnos a Dios, sino como una oportunidad de acercarnos a Dios. sí, claro, sí, 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 totalmente, porque si yo peco, ¿verdad? Fue algo que hice por la tentación en mi naturaleza humana y bueno, o sea, hay una frase colombiana que la digo muy recurrente porque Ajá, mi jefa es colombiana, entonces ella dice, no se puede llorar sobre la leche derramada, o sea, ya no se puede hacer nada. Entonces, pecaste, a nivel de llorar me refiero, ¿sí? Pero entonces, ¿qué vas a hacer con ese pecado? ¿Qué exactamente. vas a hacer con ese pecado? O sea, O sea, no te quedes ¿te vas a solamente con quedar el llorar. llorando, te vas a quedar llorando sobre la leche derramada o vas a limpiarla? Y vas a decir, mira,
a nivel del Como pecado, que ¿qué puedo límpiate el hacer? polvo y sigue adelante. Exacto. Ve que puedes mejorar. Ok, pecaste. ¿Por qué? Y ahora, ¿No? O sea, ¿cómo lo puedes solucionar? Ah, bueno, estuve con mi novia y tal, hicimos algo que no debíamos. Ah, bueno, entonces ya sabes que en otro momento ya sabes que no tienes que estar solo, por ejemplo. Y cosas así. es buscar quitarte las posibilidades de pecar. O sea, si yo sé que, por ejemplo, tomándome unos tragos con unos amigos, si me paso de la raya, voy a pecar o voy a empezar a llamar o a mandar un mensaje que no tengo que mandar. O sea, saber que, bueno, no me puedo pasar de este límite, o sea, Exacto. no voy a beber más de la cuenta. Y lo mismo con algún lugar, por ejemplo. Si yo sé que en un lugar voy a ver a alguien que para mí es una tentación muy grande y de verdad, o sea, no la puedo evitar, lo más conveniente es no ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque ¿qué prefiero yo? Ponerme a prueba constantemente para ver si puedo ser más fuerte que la tentación o de verdad evitar ciertas cosas Creo para que evitar pecar. ese es un muy buen punto porque a la tentación no se le gana la fuerza. Es No, decir, la gente dice, bueno, yo voy a ser fuerte y me voy a poner en este momento porque yo soy fuerte, porque, ajá. No, o sea, no es una pelea no. tradicional. O sea, muchas veces la tentación se le gana es Evitándola, huyendo. evitándola. Por ejemplo, San Francisco de Asís tiene una historia muy bonita que él estaba teniendo pensamientos lujuriosos y se arrojó por un campo de espinas. Y si uno comete un acto así heroico, digamos, sí, majestuoso, no sé, épico, para evitar pecar, Dios te va dando poco a poco cada vez más la gracia de, de no caer en tentación de una manera tan tonta. O sea, Dios te va santificando y hace que tu mente ya no esté como a la orden del día del pecado. Sí, bueno, también estos días estaba viendo como que varias cosas que el demonio odiaba que hiciéramos, como por ejemplo el rosario, obviamente, Totalmente. la- las novenas específicamente marianas y la postrarse, o sea, poner la cabeza sobre el suelo, sobre una mesa y, o sea, dedicarle a todo Dios es una de las cosas que más detesta el demonio. Es que, o sea, el demonio obviamente va a odiar siempre que nosotros le demos a Dios el lugar que Dios tiene. El lugar de Dios es el lugar más majestuoso, más alto que te puedas imaginar. Y que nosotros veamos a Dios como lo que es, como lo bonito, lo sublime. eh, Al demonio obviamente le molesta porque el demonio quiere que nosotros veamos a Dios como eso, esa cotidianidad que nos permite pasarnos un poco de la raya como si Dios fuera un panita de nosotros. Y Ujú. en muchos aspectos sí puede ser nuestro pana, Pero pero no nuestro panita. pero no nuestro panita así o sea, no confundamos las cosas. O sea, Dios es Dios y Dios es el Altísimo. Y el hecho de que sea el Altísimo no quiere decir que nosotros no podamos ser sus hijos chiquitos, que nosotros no podamos ser em, como se dice en criollo, toñecos con él. O sea, sí se puede, pero no confundir las cosas en cuanto a, bueno, sí, Dios, tú me entiendes, o Dios, sí, yo puedo hacer esto. No es tomar esa actitud. Y también algo que detesta el demonio es el enaltecer la figura de María, Ujú. porque, o sea, después de Jesús, lo más puro que ha estado en esta tierra es María. O sea, María fue un medio para que Dios pudiera salvarnos del pecado. ¿Por qué? Porque obviamente el medio es la cruz, sí, pero ese crucificado viene a través de una mujer pura, de una mujer santa, de una Exacto. mujer casta. No La podía pureza ser otra mujer. lo molesta bastante. Lo molesta bastante. Entonces, cuan- nosotros en lugar no solamente debemos buscar agradar a Dios, sino también molestar al demonio. Ok. ¿Y cómo molestamos al demonio? Agradando a Dios y haciendo las cosas que tenemos que hacer. Enaltecer a Dios, y refugiarnos en la figura de María, porque yo creo que María puede ser un muy buen apoyo y olvidé mencionarlo también, un muy buen apoyo para no pecar. Ok. Refugiarnos en su sagrado manto, refugiarnos en su pureza, en su castidad, en su santidad. Y yo creo que en el caso de las mujeres, María tiene que ser un ejemplo a seguir en todo Exacto. caso Un y ejemplo. un ejemplo totalmente, Total. una figura trascendental que tú tienes que tener como estandarte para seguir. Y los hombres también, por supuesto, ejemplo de pureza y castidad, pero yo creo que los hombres podemos refugiarnos también en esa idea En- de un San José, por ejemplo, sí. sí, primero Cristo, nosotros los hombres, nuestra figura principal y las mujeres también es Cristo, pero
si tenemos otros ejemplos que también están ahí, es Claro, y nosotros los también hombres en San José. hay muchos santos y muchos Ah, no, ejemplos que podemos usar. muchas veces nos atacan por el tema de los santos, pero yo siempre he dicho, y es así, los santos son ejemplos a seguir. Sí, Y, no, y fíjate que no hay santos vivos, los santos son personas que muchas veces murieron por una causa y que entregaron su vida a Dios y que vivieron su vida en estado de gracia en la medida de lo posible, pero muchos santos, estoy seguro que cometieron pecado. totalmente. Yo creo que en este caso lo que les recomendaría sería tipo buscar un santo que los ayude en su situación de pecado, tipo, hay santos específicos que les van a ayudar a este pecado que están cometiendo. O sea, es cuestión de buscar las historias de ellos y bueno, Sí, creo que empezamos hablando de, de cómo levantarse el pecado y hablamos de demonología, de mariología, sí, de los sí. santos. Si quieren Bueno, alguno de esos temas en un futuro también me lo pueden dejar en los comentarios. sí, pueden escribir y, o sea, podríamos coordinar, bueno, ya sea con otro invitado o yo también estoy a la orden para poder hablar sobre cualquier tema que ayude a que las personas pues se sientan mejor en su relación con Dios o puedan mejorar un poco. Por algo soy catequista, entonces mi función es llevar almas al cielo y personas que se puedan confirmar y eso. Bueno, Brian, de verdad, qué bueno que hayas venido, me alegra bastante. Gracias a ti por eh, invitarme. Gracias a ti por venir. Y bueno, de verdad que les deseo lo mejor a todos. Gracias a los que se quedaron hasta el final y que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima, apóstoles. Bueno, que Dios les bendiga. Chao.